Buenas tardes. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando en este momento aquí en Forum. Esperamos que aquellos que todavía tengan tiempo de venir a acompañarnos, pues aquí los esperamos. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan vía online en nuestra Escuela de Verano Saberes 2021, Retrofuturos, Sostenibilidad, Futuros Deseables y Tecnopoéticas. Este conversatorio de Lenguas, Culturas y Saberes tiene un buen título porque se llama Desafíos y Prospectivas. No necesariamente vinculados a los centros de lenguas, pero sí a un espacio muy importante desde la interculturalidad, el bilingüismo y otros ejes que en este momento son fundamentales para nuestra sociedad, como lo es la economía naranja. De ahí que entonces lo llamemos desafíos y prospectivas en torno a las lenguas extranjeras. ¿Quiénes son nuestros invitados entonces? Les presento a Juan Francisco Vázquez, es el jefe del Centro de Lenguas, Culturas y Saberes de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es profesional en educación de lenguas extranjeras de la Universidad de Antioquia, con una especialización en la enseñanza de lenguas extranjeras y una maestría en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue coordinador de la UPB en la red Curriculum Lingua con el Ministerio de Educación Nacional y sus principales áreas de investigación proporcionan una investigación crítica e histórica sobre las políticas lingüísticas locales y nacionales de las segundas lenguas, y este es uno de los temas que estaremos tocando en este conversatorio. Tenemos a una invitada muy especial, Clara Mónica Zapata, directora de la Corporación Banasta Mediaciones, maestra en artes plásticas, maestra en gestión y cooperación cultural y políticas culturales, especialista en planeación social y participación comunitaria y especialista en administración cultural. Me parece importante también decir que fuiste decana, ¿sí?, de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Me place mucho poderlo decir porque es desde ese alma mater que has podido construir todo esto que llamamos gestión cultural, no solamente en Medellín, sino también a nivel nacional. Y por último, tenemos a Luis Guillermo Patiño Aristizábal, quien es el director actual de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en estudios políticos y importantísimo que nos acompañe porque su condición de exsecretario precisamente de Educación en la Alcaldía nos da pie para que podamos hablar de eso que se llama bilingüismo, interculturalidad y obviamente políticas públicas. Muy bien. Estos son nuestros invitados y vamos a dar entonces inicio al conversatorio. Este conversatorio se plantea en los alrededores de un mismo eje llamado interculturalidad, bilingüismo y globalización. De tal modo que temas como la educación, la gestión cultural, la academia y las políticas públicas sean aquellos elementos que se asocien y permitan la confluencia de estas experiencias y saberes para poder dar cuenta de eso que llamamos en esta escuela de retrofuturos, sostenibilidad, futuros deseables y tecnopoéticas. Vamos entonces a dar un pequeño contexto de esto que se llama globalización con un primer video. Quiero entonces que todos veamos este video. Fue en el año del 2010 cuando el filósofo francés Gilles Lipovetsky visitó la ciudad de Medellín. Entonces vamos a ver unos pequeños apartes de esta conferencia que se hizo en la ciudad por este filósofo. Son varios apartes que vamos a estar viendo a lo largo del conversatorio porque sé que dan pie para luego continuar con nuestro conversatorio. Vamos adelante entonces con el primer video. Gracias. Une réflexion sur la culture de la globalisation. Comme chacun le sait, l'époque contemporaine, c'est l'époque de la globalisation. Et la globalisation, en général, elle est présentée autour de deux grands phénomènes. C'est d'un côté le marché généralisé, depuis l'effondrement du mur de Berlin, et d'autre part
les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en gros Internet. Ceci est juste, mais je pense que ça ne suffit pas. Il n'y a pas que les facteurs techniques, économiques et politiques qui définissent le monde de la globalisation. En fait, la globalisation, c'est aussi une culture. Une culture, c'est-à-dire une nouvelle forme de conscience, de perception du monde. C'est aussi une nouvelle place de la culture dans le fonctionnement de la société. Alors, je pense qu'avec l'époque de la globalisation, nous voyons se mettre en place une espèce de culture globale, une culture transnationale et que j'ai appelée la culture monde. Une culture monde, c'est la culture de la globalisation, une culture qui englobe en quelque sorte toute la planète et qui change notre regard, notre perception de la réalité mondiale. Comenzamos entonces con este concepto. Me parece, digamos, que abarca más eso de llamar cultura mundo a no decir cultura de la globalización. Este concepto de cultura mundo nos delimita el campo para poder hablar de interculturalidad, de educación y economía. Vamos a empezar entonces con Clara Mónica, porque hablando de cultura mundo y gestión cultural, estaríamos hablando entonces de, pensemos entonces en hablar de globalización o cultura mundo y su impacto en Colombia y especialmente en Medellín. Generemos como un espacio, un gran escenario para que después poco a poco vayamos yendo en este asunto de lo que serían los ejes de interculturalidad, de educación y el espacio de la gestión cultural o economía creativa. Buenas tardes para todos los que nos están acompañando, a todo el equipo académico de la universidad, de la cual también soy egresada. Aquí hice mi especialización en participación comunitaria, entonces estoy muy contenta de retornar a esta Casa del Saber. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es una ciudad global? ¿Cómo se ancla precisamente desde la perspectiva de los procesos cotidianos esa interpretación? ¿A qué nos referimos cuando hacemos o asumimos esa definición? Y creo que hay un punto clave que tocar acá porque muchos autores han hecho diversas apuestas, digamos, en un entorno como este, sobre la globalización y particularmente se acota un concepto que es muy reciente, no es nuevo, pero es muy reciente, que es ese concepto de lo local. Cómo dinamizamos procesos desde la localidad y nos insertamos en esos retos globales que, como dice el profesor Lipovetsky, de alguna manera están plasmados de muchas tensiones y de muchos aspectos que particularizan el mundo de hoy. Yo creo que siempre en este momento es necesario que retomemos el debate en el que nos ha puesto este tema de la pandemia. Yo siempre digo que hay dos cosas que nos deja, entre otras, de toda la complejidad. Primero, nos hizo iguales, porque hizo realmente que el mundo en general se sintiera igual. Nadie está exento de contagiarse, nadie está exento de tener las complejidades, incluso peor aún, nadie está exento de morir por el COVID, y eso no es que seamos africanos o norteamericanos o europeos o latinoamericanos. Ahí sí hizo una línea rasa con toda la humanidad. Y por otro lado, volvió y puso sobre la mesa el tema de las tecnologías, de la comunicación y de la información, para que retomáramos precisamente la posibilidad de esta mediación que significa estarnos comunicando, estar co-creando, seguir precisamente en la línea de construir conocimiento, que creo que es el ámbito
al que nos invita el estar hoy precisamente en un entorno universitario, pero que no se construye conocimiento solamente en las universidades, también se construye conocimiento en las comunidades y también se generan actos que son reflexivos en torno a lo que acontece en una ciudad, para recoger tu pregunta entonces desde Medellín. Yo creo que para todos es muy claro entender que Medellín ha hecho esfuerzos significativos, que hemos generado unos tránsitos de muchas complejidades en los temas sociales y de violencia, a empezar a ser una ciudad reconocida a nivel internacional con un listado de premios que, si me pongo a leerlos hoy, pues podríamos pasar el resto de la tarde acá, y creo que no se trata de eso, pero sí quiero traer a colación algunos en particular. Medellín, por ejemplo, fue declarada en el 2005 ciudad creativa en el campo de la música. Obviamente también fue declarada en el 2016 la ciudad más innovadora del mundo. Hay unos elementos fuerza, diría yo, que ha permitido que Medellín siga consolidando narrativas en torno a ese pensamiento global y focalizarse en una dimensión local, en el significado de lo que la particulariza, esos elementos de identidad que siguen siendo la fuerza vital que nos permite mostrarnos hacia el mundo como una ciudad hoy referente. Antes fuimos referentes por la violencia, ¿cierto? Se hablaba de Medellín en términos incluso despectivos. Los que tuvimos la oportunidad de viajar en el momento de la época de Pablo Escobar, era horrible, ¿cierto? Siempre éramos parados en los aeropuertos, nos revisaban, todos éramos narcotraficantes, o mejor decir, todos los habitantes de este país. Cuando empezamos precisamente a superar esas dificultades y Medellín empieza a hacer un esfuerzo muy soportado en un tema que pienso que es clave, de unos liderazgos particulares, de unas administraciones coherentes frente a la necesidad que teníamos como ciudad de superar esas complejidades y empezar a hacer una apuesta por escalar precisamente una visión global a partir de los elementos identitarios. Empezamos a integrarnos en un aspecto que significa precisamente ser una ciudad global. Y ser una ciudad global, en este caso, tiene obviamente una cantidad de elementos demandantes y implica generar estructuras y dinámicas contemporáneas que nos permitan a los ciudadanos entender la demanda a la que nos comprometemos cuando abrimos nuestras puertas al resto del mundo. Y ahí hay un tema que yo creo que tiene que ver precisamente con el asunto de las lenguas, sin duda, de generar los dispositivos, de consolidar los programas y los proyectos que nos permitan como ciudadanos podernos comunicar abiertamente con el globo en general, pero también ser capaz de ser inclusivos con lo que acontece en la cotidianidad. Yo siempre particularmente creo que se es global en la medida en que se fortalece lo endógeno, en la medida en que desarrollamos competencias y capacidades propias para el subsistir. Creo que esa es la palabra importante en este caso. Me parece importante también llamar la atención a ese concepto maravilloso que nuestro Nobel de Economía Amartya Sen acotó cuando dijo: una comunidad es sustentable en la medida en que desarrolla sus propias capacidades. Y creo que hay una conexión fundamental entre entenderse ciudadano del mundo, entre integrar una noción de territorio in situ, pero además tener capacidad de producir, de crear y recrear elementos fuerza para la calidad de vida. Es como un pequeño mapa y una idea general que quisiera poner sobre la mesa. Has tocado ya un punto muy importante cuando hablas de cultura local, ¿sí? En ese asunto de cultura mundo, y que tiene que ver mucho con el asunto de la identidad. Desde la educación, ¿qué elementos podrían funcionar para expandir ese conocimiento y generar aceptación de esta cultura mundo sin perder lo que somos en nuestra ciudad, pero también abriéndonos al mundo precisamente gracias a los idiomas? Luis Guillermo. Siempre me toca la más difícil, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Francisco, Clara. Mira, yo creo que la profesora coloca unas líneas muy interesantes desde esa visión y desde esa cultura de la globalización que, como ella señala, pues permite que más de 7.000 millones de ciudadanos en el mundo tengamos unas posibilidades en un mundo que está interconectado, en un mundo
que busca que los procesos en los diferentes ámbitos se puedan conectar, y eso es una gran oportunidad que tienen esta generación, que yo ya no sé, Juan Francisco, en dónde van. Íbamos en millennials, luego pasamos a centennials y hoy van en la generación de los pandemias. 2 años estos chicos que les ha tocado un contexto mundial muy complejo. Entonces, en esa medida, pues vemos en ese espacio global una serie de oportunidades que permite a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y debe ser una apuesta de las universidades y en general del contexto gubernamental, formar unas competencias ciudadanas globales. Es decir, hoy nuestros jóvenes son ciudadanos del mundo y tenemos que prepararlos no solamente para que se comprometan críticamente con los problemas de su ciudad y de su país, sino que también tengan una ética y un compromiso con los grandes problemas y las grandes soluciones que requiere este contexto global que es tan complicado. Y para ello es fundamental que tengamos claro que las lenguas, en este caso los idiomas, son el vehículo junto con el internet y junto con el acceso inmediato e ilimitado al conocimiento a través de la red, lo que les va a permitir ser unos ciudadanos que tengan posibilidades en ese contexto global donde hoy pensamos, como les decía, en la casa de todos, en este contexto y en esta ciudadanía global que hace que nuestros estudiantes hoy, desde la UPB y desde muchas instituciones del país a nivel superior y a nivel también de la educación media, no se estén viendo únicamente en este contexto de su ciudad, sino que ven en el mundo una cantidad de oportunidades que les permite, como les decía, conectarse con las mejores universidades del mundo, con los grupos que defienden derechos humanos, que son sensibles frente a los problemas ambientales, que se preocupan por el calentamiento global, y nosotros, desde la educación en las universidades y desde el estamento público, pues debemos darles esas oportunidades para que ellos puedan acceder precisamente a esos elementos que les va a permitir acercarse a esa ciudadanía global. Entonces, la profe decía, ¿nos pone iguales? Sí, nos pone iguales en el mundo, pero siempre y cuando tengamos las herramientas, ¿cierto? Entonces, no puede ser, y termino con estos datos para la discusión, que en las pruebas, a ver, Álvaro, tú que eres tan juicioso con eso, de 2020, el 59% de los bachilleres colombianos quedaron en la categoría A-. ¿Qué quiere decir eso? Escasamente saben responder preguntas simples, saben nombrar objetos cotidianos y elementos muy básicos del inglés, pero ni lo hablan, ni lo entienden, ni lo escriben. Entonces hay que ser muy cuidadosos, porque cuando hablamos de brindarles oportunidades, si ellos cuando terminan 11 no tienen unos elementos básicos en esa segunda lengua, que pueden ser muchas, pero digamos que el inglés, que es la lengua de las finanzas, la lengua de las relaciones internacionales, la lengua de la ciencia, de las producciones científicas, de los premios Nobel, si ellos no pueden estar ahí en igual de condiciones que un chico de un colegio privado de una buena condición o de cualquier país, por ejemplo de la OCDE, le estamos cerrando ese mundo de posibilidades. Entonces, eso es muy claro, y termino con esta. O cuando en Colombia, en medio de la pandemia, descubrimos que el 60% de los niños no tenían acceso a internet o a un computador. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? También, si no somos responsables, lo que vamos a socializar y a globalizar cada vez más y abrir más brechas es de pobreza. Ese escenario que acabas de describir, no voy a decir que sea ni tétrico ni triste, es un reto. Yo pienso siempre que las cosas, cuando las vemos con ojos de reto, las alternativas comienzan a fluir. Y yo pienso que ahí viene una gran responsabilidad, por ejemplo, desde la academia, con los centros de lenguas, frente a ese escenario que nos acaba de exponer Luis Guillermo,
y frente a eso que se llama ya cultura mundo, se pone entonces como en tela de juicio qué es lo que hace la academia, qué es lo que hacemos, porque ya está demostrado que ese vehículo que es el idioma y que reconocemos como internacional al inglés se necesita, es importante desarrollarlo. Juan Francisco, queremos como escucharte sobre esta parte. Muy buenas tardes para todos. Miren, esa es una pregunta muy interesante que nos venimos haciendo hace muchos años, muchos años. En Colombia se le da una mayor importancia a las lenguas, especialmente al inglés, desde 1994, cuando empieza a incorporarse desde la Ley General de Educación el tema de la necesidad de inglés en todas las instituciones. Se da más fuerza en el 2004, cuando empieza el Plan Nacional de Bilingüismo, y dentro de ese primer plan, que fue un plan a 15 años que pues desafortunadamente tuvo un freno en seco con el cambio de gobierno y que empezó a brincar de un lado a otro con distintos nombres y distintos objetivos, es lo que no ha permitido que en Colombia se tenga mayor seriedad en cuanto a la enseñanza de lenguas desde lo gubernamental. Entonces esa obligación recae sobre los centros de lenguas o centros de idiomas o los mismos colegios o las universidades cuando nos dicen desde afuera es que los profesores de inglés son muy malos, es que los profesores de inglés no sirven, es que los institutos y los centros no están enseñando. No es desde ahí solamente, o sea, esto es un conjunto común de gobierno, de la academia y lógicamente también desde la empresa. En ese sentido, para decir más desde lo propio, desde el Centro de Lenguas, se viene trabajando en una propuesta desde hace 3 años que busca cambiar eso, que darle sentido a lo que es aprender una lengua, pero no en el sentido estricto que se viene manejando hace 50 o 60 años cuando empiezan los primeros centros de idiomas en Colombia. Los primeros se ven por allá en 1940 en Bogotá. Y es eso, no es enseñar la lengua per se, no es lo lingüístico, no es el símbolo, no es el sonido, es qué hay detrás de cada lengua. Y por eso desde el Centro de Lenguas de la universidad implementamos un apellido y entonces ya hablamos de Sistema de Lenguas, Culturas y Saberes, SILEX, que es lo que entonces nos permite hacer un mayor énfasis en que usted como estudiante no es solamente que maneje un idioma, sino además de ese idioma que se apropie de toda esa competencia cultural que trae una lengua. No es solamente decir que yo hablo inglés porque me entiendo aquí, sino detrás de eso cómo genero empatías con otros ciudadanos. Aquí lo veíamos en el video ahorita, es esa cultura global, pero también se genera una pregunta constantemente cuando se aprende un idioma. ¿Y qué cultura enseñar si estamos hablando de cultura global? Entonces ahí es donde también es una inquietud que se está generando desde la academia, uno en todos los espacios que va de centros de idiomas, de universidades, es siempre eso. Estamos hablando de cultura, muy bien, listo, ya dimos un paso más allá, ¿cierto? Pero entonces ahora, ¿qué elementos culturales? Miren, históricamente los colegios hablan de el English Day o el Día del Inglés, ¿cierto? Pero es una actividad folclórica, es una actividad que se centra en las fiestas de ese país que estamos estudiando, por decir algo, el inglés. Entonces se celebra cómo se celebra el Christmas, cómo se celebra, bueno, todas estas fiestas que se encuentran. De pronto en el término escolar está bien, en el contexto escolar está bien, pero cuando venimos a otros ámbitos vemos que es necesario no solamente trabajar eso desde lo folclórico, sino también desde todas esas multifacetas que encuentra uno en otra cultura, ¿cierto? Entonces, venga, hablemos de lo histórico, de lo religioso, hablemos de las convenciones sociales, hablemos de todas estas situaciones que me van a permitir como ciudadano, ahora sí global, como ciudadano, que me encanta el término glocal,
Pero ahora sí desde lo global, ¿cómo yo llevo a ese estudiante, que es solamente un estudiante de inglés? No, es un estudiante que estoy llevando a que interactúe con otras personas, con otros actores de muchas culturas. Uno ahora sale aquí y se encuentra fácilmente con 2 o 3 personajes de culturas diferentes, de contextos y de ámbitos diferentes. Entonces, esa es la tarea de los centros de idiomas, de los centros de lenguas, es repensarse no solamente desde esa parte lingüística, sino también desde todo ese bagaje cultural que trae cada una de las lenguas. Eso que acabas de nombrar como el sistema de lenguas, culturas y saberes, considero que ese es el paso que le permite a cualquier academia o a cualquier institución de educación superior gestar pequeños, digamos, espacios de políticas que al interior de las academias lleven a que el estudiante reconsidere el ejercicio de saber que debe ser un profesional, no solamente en su objeto de estudio, sino también en pensar en una disposición para una competencia comunicativa en una segunda lengua. Y yo pienso que pensar en que se puede proporcionar eso desde la academia es digamos que incentivar a que los estudiantes se den cuenta que no es solamente el inglés, sino otros idiomas los que pueden permitir que ese estudiante pueda salir, pensar, que pueda estudiar, tener otro tipo de opciones para regresar. Siempre pensamos en eso, siempre intentamos que la academia les enseñe a los estudiantes que pueden salir, preocuparse por nuevas opciones de esos objetos de estudio, pero que la idea es que retornen, que vuelvan, ¿sí? Entonces, me gustaría como tocar de pronto un poco eso que les acabo de contar tiene una mirada que ahora, hoy en día, se les llama globalización lingüística y que tiene unos ámbitos particulares, ¿sí? Ese, por ejemplo, de que el estudiante pueda salir y pueda, a través de un convenio, de una beca, ampliar o expandir su conocimiento, pero que le permita nuevamente regresar y tejer nuevas redes a través de ese idioma que le permitió conocer otras cosas, pero también implementarlo aquí. Entonces me interesa mucho que de pronto ese concepto de globalización lingüística dentro de cada uno pues, de nuestras áreas lo miremos. Por ejemplo, Clara Mónica, sí, pensemos nuevamente en esta ciudad, desde lo local, y cómo el idioma le va a permitir no solamente a los estudiantes de educación superior, sino a esos otros espacios de los que estamos hablando y que más adelante hablaremos sobre industrias creativas y culturales que tienen que ver con las lenguas, pero sí como gestar un poco ahí una primera, digamos, concepción de lo que eso podría ser para una ciudad como la nuestra. No quiero como retomar desde la definición del Lipovetsky otros autores que me parece que son muy importantes. Hoy sería muy interesante hablar con el profesor Manuel Castel cuando él dijo hace más de 10 años este tema de la sociedad de red, ¿cierto? Hoy estamos precisamente en la vivencia fundamental de una gran sociedad red. Pero también quiero indicar que esta revolución tecnológica ya no es cuestión de medios, no es cuestión de medios de conexiones ni de plataformas, es un asunto que tiene que ver con fines integrales, y es precisamente donde la educación está jugando un papel fundamental. Nosotros definitivamente tenemos que integrar lo que Luis Guillermo decía, esa falencia que tenemos en las políticas públicas. Yo me atrevería a hacer un planteamiento, y me gusta mucho cuando dices que las problemáticas se asumen mejor como retos, pero hoy tenemos un reto real de democratización frente a la oportunidad que tienen los jóvenes de formarse en un entorno bilingüe. Nosotros todavía tenemos colegios públicos y privados, colegios bilingües, colegios no bilingües, lo cual realmente ya de entrada no cumple el fin que ese reto de una competencia comunicacional nos está poniendo sobre la mesa. Y en esa perspectiva yo también creo que he generado una tensión bien interesante de tener nosotros esta ciudad internacionalizada, esta ciudad llena de premios,
pero que cuando tiene que atender la demanda existente a partir de esa oportunidad, pues no tiene las competencias para hacerlo, como tú lo decías ahora. Realmente ahí hay un punto que también pienso que es muy estructural, porque voy a tocar un tema que va mucho más allá. La pregunta es, ¿saben nuestros estudiantes hablar y escribir en español? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cierto? Porque uno se encuentra con unos temas de ortografía, de problemas de composición, de problemas de redacción, problemas incluso de interpretación, que yo creo que necesariamente complejizan el acceder a ese conocimiento complementario, que es la estructura de un pensamiento bilingüe, y eso pues nos genera también una marginalización en el proceso. Entonces yo creo que la ciudad enfrenta, y yo diría que más allá que la ciudad, el país en general, está enfrentando unos retos y unas necesidades de conectar realmente un asunto de fondo. Primero, en la conservación de la propia lengua. También mucha gente no sabe que en este país tenemos 60 lenguas y que tenemos algunas en vía de extinción. Entonces, ¿qué cuidado estamos haciendo sobre eso para generar los dispositivos, los procesos actitudinales, las herramientas de las competencias propias para adquirir esa capacidad de ser bilingües, ¿cierto? Que yo creo que en eso tenemos un retraso significativo. Tú lo decías ahora, desde que se empiezan a generar estos proyectos y estas políticas y donde están los llamados de atención también de quiénes son los que transmiten el conocimiento. Entonces yo creo, Estela y compañeros, que desde lo cultural estamos en un centro muy interesante frente a los temas de producción y generación de conocimiento, pero estamos también en un centro muy complejo, lleno de tensiones, porque tenemos, la palabra tal vez es incapacidad de podernos todavía relacionar estructural y estratégicamente en el contexto global. Entonces hay una producción interesante, hay un movimiento cultural muy fuerte en la ciudad, incluso cada vez mejor. Están incluso las universidades egresando programas de diseño, bueno, la misma Bolivariana es líder en la formación de diseñadores, tenemos cada vez más programas en el campo de las artes, del proceso creativo, del audiovisual, que es vital, pero todavía tenemos muchas restricciones precisamente para poder acceder a esas ofertas de los intercambios y de la circulación. Y eso toca en términos ya como del corazón de este proceso, el tema de la competitividad, ¿cierto? No estamos siendo competitivos y el asunto de la producción, insisto, cultural, vinculada a procesos de economías creativas y de oportunidad de generar ingreso, de oportunidad de generar, como ya lo dijimos ahora, bienestar, sigue estando muy al margen precisamente de esa, digamos, de esa estructura que se requiere para que podamos avanzar en ese sentido. Entonces, el imaginario está planteado en vamos a iniciar el siglo XXI, ¿cierto? Ya pasaron 10 años de ese siglo XXI y estamos, yo diría, todavía un poco en línea base, y creo que ahí el trabajo que tenemos que hacer ya más desde la visión interdisciplinar y transdisciplinar, porque creo que el siglo XXI sí puso sobre la mesa la tarea de estos relacionamientos estratégicos. No es la cultura por un lado, no es la educación por otro, no es la ciencia y la tecnología por el otro. Es un asunto nodal, estructural, que tiene que revisarse, y ya lo decíamos ahora de alguna manera en otro diálogo que estábamos, en el tema de las estructuras curriculares, o sea, el modelo educativo. Porque es que el modelo educativo es consecuente y está integrado al proceso cultural. Entonces, en esa perspectiva yo diría que tenemos un largo camino por recorrer sin perder de vista que hay un valor agregado, o sea, no es una visión derrotista, tenemos proyectos muy interesantes, insisto, hoy estamos abiertos al mundo y tenemos muchos visitantes, tenemos incluso, somos una ciudad que tiene una demanda interesante a nivel de turismo cultural, de turismo científico, de turismo de salud, que es un tema bastante importante, pero tenemos todavía una falencia. Yo no sé si hay una estadística, de pronto ustedes que están en la Escuela de Lengua nos podrían decir si hay un análisis ya estadístico de cómo estamos en el tema del manejo de una segunda lengua, en el caso del inglés. ¿Cuántas personas en la ciudad hablamos una segunda lengua? Porque habría que partir también de ese punto para poder dimensionar el cómo poder abordar la complejidad. Cómo ser cultura mundo precisamente desde allí. Juan, a mí me interesa mucho que puedas como continuar en esta línea que venimos trabajando sobre precisamente cómo volver el reto, cómo volvernos reto cuando hay una perspectiva de pronto no muy halagadora de cómo estamos aprendiendo otra segunda lengua cuando tenemos falencias en nuestra propia lengua materna, ¿sí?
¿qué puede decir de eso el Centro de Lenguas o qué puede decir de eso la academia? Yo pienso que también es importante después de Juan que continuemos ahí y también desde esa experiencia como secretario de Educación, cómo pensar, ¿sí? Desde ahí esas políticas que permitan volver todo reto y no pensar más en las falencias. Vamos, Juan. Bueno, sí. Primero, la pregunta que hace Clara es común. ¿Cuánta gente en Colombia realmente habla inglés? Miren, yo no sé si Luis Guillermo, de más que lo tuvo en el último periodo, porque con Secretaría de Educación se hacía mucho el tema de cifras, lo recuerdo porque trabajamos muchos programas. No es tanto cuántos, sino con qué calidad, ¿cierto? Porque yo puedo decir, es que el 50% sabe leer, pero realmente estamos necesitando solo la lectura, ¿cierto? En este mundo donde tú lo decías, el turismo crece todos los días, yo necesito interactuar inmediato, comunicarme inmediato con el que me estoy encontrando acá. Entonces, si bien es una pregunta que incluso desde el mismo ministerio no lo conocen bien, hacen cada rato unas encuestas, hacen un tema con base en lo que se propone en el Plan Nacional de Bilingüismo actual, pero eso nunca cuadra. O sea, uno se reúne con ellos y la academia tiene unas cifras y lo público tiene otras, y eso tiene una razón de ser. ¿Qué se puede hacer? Mira, hay muchas cosas. Lo primero, Clara decía también lo del tema de bilingüismo. Aquí bilingüismo siempre se ha pensado como el aprendizaje del inglés. Y cuando hablamos de bilingüismo son dos lenguas. ¿Dónde estamos dejando esa primera lengua? ¿Cierto? Que es una lengua que en las teorías actuales juega un papel fundamental en el aprendizaje de la segunda lengua. Lo que anteriormente otros autores decían, no, hay que dejar de lado la primera lengua para aprender una segunda lengua, hoy eso se ha mandado otra vez a retomar y a decir, no, es que la primera lengua es una base fundamental en los códigos del aprendizaje de una segunda lengua o lengua extranjera, pues que es tema de otra discusión y de otro evento. ¿Qué se puede hacer? Yo vuelvo, insisto, y lo he dicho en varias partes, varios escenarios, y tiene que conversar lo público, ¿cierto? Pues sector gobierno y lo académico. ¿Y qué está proponiendo? Porque muchas veces esas políticas son políticas que desafortunadamente son adoptadas, entonces vienen desde otros modelos que cuando se quieren aplicar al contexto no caben, empezando porque en las zonas apartadas ya no hay cómo llevar un buen maestro de inglés, ni siquiera hay una forma de conexión a internet como decías ahora. Entonces, ¿cómo voy a hablar? Yo lo viví en las regiones, estuvimos en varias regiones y miren, dentro del plan de bilingüismo nacional siempre el referente es el marco común europeo. Y nos insisten en el marco. El marco existe en las ciudades principales. Entonces uno hablaba en Bogotá y sí, hablaba en Medellín, sí, en Cali, sí. Íbamos a las regiones y nunca había llegado el marco, ¿cierto? Entonces falta es un buen diálogo y que se escuche más a la academia desde lo gubernamental en la propuesta de esas políticas que realmente cumplan con las necesidades de nuestro contexto, que no sean unas políticas que están llegando, que traen, para no mencionar aquí pues nombres, que traen otras instituciones internacionales, pero que no son realmente lo que necesitamos, y por eso nunca se llega con éxito, como lo proponía el Plan Nacional de Bilingüismo 2019, que todos los estudiantes iban a tener B1 al terminar 11. Salga y encuentre cuántos tienen ese B1, lo que hablábamos al principio. Entonces, yo insisto en la conversación entre Estado, escuela e industria, lógicamente.
Un poco en la línea de Francisco, quería señalar algo que es muy importante, y es que si no se fundamentan unas políticas públicas serias como ese plan de bilingüismo que empezó, creo, muy bien y con unos lineamientos claros, pero después cuando cambia el gobierno se inventan otra cosa, se frena y se para, pues no vamos a tener esa visión que requiere cualquier proceso de formación integral, que es una visión de proceso. Cuando no hay un proceso continuado y cuando no hay una política pública que perdure en el tiempo, sin importar cuál sea el color del alcalde o del presidente que llegue al poder, va a ser muy complejo. Pero, digamos lo que en términos de retos, que son muchos, yo creo que hay experiencias muy significativas, y yo creo que esto no es un asunto tampoco únicamente desde el ámbito estatal, sino que es un compromiso también como sociedad. O sea, todos los actores deberíamos intervenir activamente para que no solo el aprendizaje de una lengua, como ustedes lo señalan, sino para que esos procesos de inserción en otras culturas, de reconocimiento de nuestros niños y de nuestros jóvenes a lo que está pasando en muchos lugares del mundo, se puedan hacer realidad. Entonces, aquí los centros, por ejemplo, de lenguas que hay en la ciudad y que hay en el país, juegan un papel muy importante. Yo lo recuerdo con Juan Francisco, como desde la UPB, a muchos de los profesores de inglés y a muchos de los profesores, porque saben que ese es un gran problema. O sea, en los grados de primaria, la educación pública, los niños no tienen un profesor exclusivo de inglés, es la profesora básicamente que da sociales, que da biología, que da inglés, y entonces miren que desde ahí tenemos unos vacíos muy grandes, y lo que hicimos, por ejemplo, con el compromiso del Centro de Lenguas de UPB fue formar también a los maestros y a las maestras de la primaria que no tenían, digamos, todas esas herramientas para trabajar un plan estratégico de bilingüismo en la ciudad. Entonces, ahí es fundamental esa alianza entre la universidad, el sector público y también el privado con muchas empresas para tener realmente una posibilidad de brindarle posibilidades, que valga la redundancia, reales a nuestros niños, porque hablamos mucho de eso, pero si no les ponemos las condiciones básicas, ellos siempre, y en muchos casos de muchos colegios oficiales y también privados que, digamos, no tienen los recursos necesarios, ahí es donde estamos ampliando las brechas de la inequidad y de la pobreza. Ese plan fue muy bonito. Otro, también se sembró en la ciudad una política muy interesante que fue la semilla bilingüe, ¿sí? ¿Y en qué consistió? En llevar un proceso desde el primer grado en 12 colegios oficiales de nuestros barrios más vulnerables, en ese primer grado empezar un proceso, como lo tienen muchos de los colegios privados de la ciudad con los niños más pequeños, pero no era simplemente lo que dice nuestro director Francisco, no era simplemente enseñarles inglés, sino que con estos niños un proceso de apropiación, de juegos, de lúdica, de encuentro con otras culturas, y lo que nos soñamos es que esos 10 colegios puedan ser ese modelo de una forma de enseñar una segunda lengua diferente, y que cuando los niños naturalmente terminen su bachillerato tengan ahí unas competencias fundamentales. Y lo otro que hicimos con profesores y estudiantes es que permitimos que más de 280 niños con talentos, no solamente en la segunda lengua, sino talentos musicales, artísticos, deportivos, pudieran viajar y tener unos campamentos en diferentes lugares del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y eran niños que quizás no habían salido siquiera del barrio, no habían salido de Santa Cruz, no habían salido de Robledo, no habían salido de Castilla, y esos niños, al tener ese contacto intercultural, venían a la ciudad y veían que tenían muchas oportunidades
pero había detrás un colegio, una institucionalidad también que los acompañara. Entonces yo siento que aquí es un gran reto como sociedad poder generar esas políticas públicas de largo aliento. Hay países, por ejemplo, que empiezan a tener resultados positivos en ese ámbito y que hace unos años estaban peores que nosotros, ¿cierto? El caso de Chile, el caso de Uruguay, el caso de Perú, el caso de Ecuador, y todos empezó esa transformación desde el sector educativo. Eso no puede ser ni en 11, eso no puede ser ni en la universidad únicamente, sino que debe ser un proceso serio. Y, por ejemplo, en Ecuador lograron que muchos colegios oficiales de los lugares también más apartados del país pudieran tener un proceso de acompañamiento para no solamente ser bilingües, muchos de ellos, sino también tener un acompañamiento para hacer colegios con bachillerato internacional. Y eso ya de hecho les pone unos retos desde los primeros grados hasta el final. Entonces yo creo que sí se puede, pero lo decíamos a veces en Colombia, Juan lo decía, hay como 20 Colombias. Entonces una cosa es Medellín, otra cosa es Bogotá, donde tenemos dificultades, pero cuando tú hablas del Chocó, del Amazonas, de la Guajira, del Guainía, es otro asunto totalmente diferente, donde ni siquiera ni la lengua materna, ni esas lenguas, las 60 de las que hablaba ahora nuestra profesora y compañera de panel, llegan bien. Entonces se necesitan no tantos discursos, no tanto retórica, sino unas políticas públicas serias que se pueden hacer, pero eso vale dinero y tienen que convertirse en una prioridad. De resto, ni nuestros estudiantes, ni nuestros niños, ni nuestros jóvenes van a ser competitivos, ni van a poder ser ciudadanos globales, y van a estar siempre en inferioridad de condiciones de esa minoría del 10 o del 12% que tienen esa posibilidad de esos intercambios interculturales y de acercarse naturalmente a una segunda lengua. O sea, seguimos abriendo la brecha si no nos ponemos serios en esa propuesta y en ese trabajo que desde los centros de lenguas, desde universidades y desde sectores de la sociedad se está proponiendo al país. Yo creo que este es como el momento para decir que debemos tener una mirada muy distinta sobre lo que son los centros de lenguas y como nos llamamos. A mí me gusta mucho el nombre de centro de lenguas, culturas y saberes. De eso se trata, no es enseñarle el idioma per se, sino qué posibilidades hay de que ese estudiante, no solamente a través de su estudio o de su profesión, se vea a sí mismo, ¿cierto?, en contacto con otros y creciendo con aquello que le gusta o con aquello que está aprendiendo. Y hablar de, ya lo hemos dicho muchas veces, hablar sobre eso de ser ciudadanos del mundo, yo considero que si hay un espacio claro para la enseñanza, no solamente de las lenguas, sino qué es lo que hay detrás de enseñar la lengua y la cultura, es precisamente el ejercicio de la diversidad, de la diferencia. Y es el rescate de la ética. Ahí hay un ejercicio muy interesante en las aulas de clase, ¿sí? Y muy interesante que la academia sea capaz, a través de sus centros de lenguas, de armar ese mapa, de decir, aquí hay una lengua, aquí hay una cultura, usted es profesional, pero también hay un ejercicio de identificar a aquellos otros que también están aprendiendo como usted esta lengua y que se pueden comunicar a través de ella, ¿sí? Cómo comunicarnos con esos otros que hablan otro idioma, que son de otra cultura, pero que tenemos el medio de comunicarnos a través, por ejemplo, del inglés. Esa es una de las dinámicas que en las aulas de clase yo sí siento que los centros de lenguas intentan mostrar, y eso me parece pues muy importante y muy responsable, muy responsable. Vamos a ver el segundo aparte, el segundo video de Jill Lipovetsky, donde nos habla sobre la transformación de la cultura. Hacia allá vamos, sobre el asunto de la transformación de la cultura. Désigne l'âge de la croissance exponentielle de l'univers de la communication et de l'information. C'est l'âge d'une médiatisation qui diffuse sur toute la planète un flot ininterrompu d'informations, de publicités,
de musique, de spectacles sportifs. C'est ainsi que l'hypercapitalisme de consommation est en même temps un capitalisme culturel, un capitalisme dans lequel la culture s'impose comme une dimension économique majeure. Jusqu'alors, la culture, c'était, bien sûr, il y avait une dimension économique de la culture, il y en a toujours eu, mais c'était une dimension marginale, c'était des choses petites. Ce n'est plus le cas. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, les industries de l'imaginaire, ce n'est plus un monde à part. Je vous donne ce chiffre qu'il faut quand même connaître, c'est que aux États-Unis, les industries culturelles représentent le premier poste d'exportation du pays. Il faut savoir donc que le cinéma et la musique rapportent plus aux Américains que Boeing, que les voitures ou que l'agriculture. C'est leur premier poste d'exportation mondial. Ce n'est pas une petite chose, c'est donc considérable, avec des intérêts économiques considérables. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a partout dans le monde de véritables débats politiques, des conflits politiques sur la culture, qui visent à défendre les cultures. Alors, c'est une défense d'un patrimoine, mais c'est des défenses aussi économiques. Parce que, évidemment, la puissance de pénétration des industries culturelles américaines est telle que ça risque d'étouffer, évidemment, les industries culturelles, la musique ou le cinéma dans les autres nations. Donc là, on est devant une réalité absolument nouvelle. La culture n'est plus un tout petit monde, la culture est devenue une industrie à part entière, avec des bénéfices, avec des coûts de rentabilité, et qui change totalement, évidemment, la définition du capitalisme traditionnel. 10 minutos para que redondeemos a partir de esta parte, y es cómo entonces pensar que los centros de lenguas, con aquello que ofrecen, que son las lenguas, se convierta en un asunto real, claro, de la dinámica social y económica, ¿sí?, de una ciudad como Medellín. Porque ese es el reto. Aquí tenemos entonces el desafío de que no solamente estamos enseñando centros de lenguas para este asunto de ser ciudadanos globales, sino también qué hacer por nuestra propia comunidad y por nuestra propia sociedad. Entonces, les pido que, como vamos cerrando, para que cada uno hable más o menos 3 minutos y podamos llegar entonces a esta idea. Yo creo que ahí se tocan como varios aspectos y el escenario es bastante complejo, pero complejo digo también en la oportunidad y la riqueza. Primero, el mundo contemporáneo nos dijo ya hace rato, y desde la Convención del 2005 de las Naciones Unidas se planteó un indicativo, y es la cultura generadora de riqueza, ¿cierto? Y ahí hay un elemento fuerza que integra necesariamente lo que el mundo actual nos está diciendo. ¿Dónde está nuestro aporte al Producto Interno Bruto? ¿Cierto? Entonces ahí ya sale un análisis fundamental, y es que los actos creativos y productivos integran necesariamente la dimensión del desarrollo económico de un territorio. Yo quiero no perder de vista que ahorita estamos hablando mucho de Medellín y estamos hablando de una ciudad local, pero también yo creo que hay que hablar de ciudad-región. Ya ahorita Francisco lo decía, cuando salimos de Medellín y hablamos del área metropolitana, por ejemplo, y nos vamos a las subregiones, encontramos unas diferencias marcadísimas, o sea, unos sesgos muy, muy profundos frente a las relaciones de oportunidad. Entonces, ahí también yo creo que tenemos que ser consecuentes de cómo somos capaces de hacer análisis un poco más estructurales para potencializar esa capacidad creativa y productiva a partir de esa visión global, donde sin duda la competencia comunicativa integrada al dominio pues, de una
segunda lengua es fundamental para poder precisamente generar los desarrollos de ese reto que nos está planteando el profesor Lipovetsky, que es una realidad. O sea, el mundo de la visión de la industria cultural y creativa, que marca necesariamente un hito integral en este país, que lo trasega y que incluso determina los mercados a nivel global de otras naciones, y que hoy se hacen esfuerzos significativos por hacer una apuesta en ese sentido. Entonces, digamos que nosotros tenemos un ejemplo aquí de proyectos de desarrollo creativo, de economías creativas, de emprendimientos culturales y creativos que van aflorando, pero que siguen teniendo esa falencia de un sector que aún no es competitivo en las negociaciones externas e internacionales porque no tiene el dominio de esa segunda lengua. Muchas gracias, Clara Mónica. Luis Guillermo. En el ámbito educativo, yo considero que estamos tardíos para poder repensarnos este nuevo sistema educativo. Seguimos educando a estas generaciones que aprenden, que entienden y que se apropian del mundo de una manera muy diferente, como si fuera la generación de la Guerra Fría que nos tocó a Francisco y a mí, ¿cierto? Y a las damas no, por supuesto, a nosotros dos, que somos análogos y que tenemos otras formas totalmente diferentes de aprender. Y así muchas veces seguimos reproduciendo esas prácticas cuando nuestros niños, desde la manera como ven televisión, como se apropiaron de los dos deditos índices y de los gorditos que a nosotros no nos servían para mucho, están aprendiendo de maneras diferentes, y cuando vamos a la escuela ellos se encuentran que no es la manera como ellos logran apropiar el mundo. Yo creo que ahí hay un gran reto para resignificar toda esa estructura del sistema educativo y empezar a pensar muchísimo más en cómo desarrollamos las competencias y los talentos, cómo los colegios y las universidades se convierten en esas máquinas para ayudar, en el buen sentido de la palabra, a explotar esa creatividad y ese potencial que tienen nuestros niños, y no que necesariamente les estemos diciendo qué y cómo deben aprender. Miren, yo conocí casos de estudiantes de muchos colegios públicos que eran los estudiantes problemas, que nadie, digamos que ningún profesor de nuestra época se aguantaban porque eran indisciplinados, mamones en clases, repetían supuestamente grados, reforzaban, y cuando se encontraban estos chicos con unos maestros que eran capaces de comprender sus talentos, pues terminaron muchos de esos chicos en noveno, que no necesitaban siquiera ser bachilleres. Desde noveno se iban con una idea específica a partir de su creatividad y montaban diferentes aplicaciones y unos negocios que daban más trabajos. Entonces, lo que yo quiero decir es que es necesario empezar a pensarnos diferentes, y debemos buscar todos esos talentos que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes de una manera diferente. No todos salieron para aprender lo mismo, ni matemáticas, ni química, ni física, sino a partir de esas posibilidades, que es lo que quieren hoy las grandes compañías. No el que repita todo y el que tenga las mejores notas, sino chicos que sean capaces de ¿qué? De tener unas competencias socioafectivas también que les permita seguir aprendiendo, de aprender toda la vida, de resolver los problemas, de ser críticos, de sobreponerse a las dificultades y de tener sobre todo esa capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades. Entonces yo creo que necesitamos unas nuevas maneras de pensar y también de educar, muy importante para nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias, Luis Guillermo. Para cerrar entonces, Juan Francisco. Miren, este tema desde lo económico y el tema de las lenguas en Colombia no se ha pensado como se debería. En España incluso marca dentro del PIB la enseñanza de español como lengua extranjera. En Estados Unidos ni se diga pues con la exportación que veíamos ahorita aquí de cultura, de lenguas, de todo esto que ellos hablan, cine, música. Y en Colombia seguimos siendo todavía muy cerrados al tema.
se viene explorando desde la universidad, incluso como centro de lenguas lo venimos explorando, venimos conociendo nuevos territorios, venimos haciendo convenios con entidades internacionales que nos van a permitir en algún momento tener mayor impacto dentro de lo que es lo económico, pero todavía incluso desde el mismo gobierno no se toma las lenguas como algo tan indispensable y que podría generar algún ingreso dentro de lo que riqueza, dentro de lo que es el ámbito. Aquí se ha explotado más el tema desde entidades internacionales, pero en lo local nos falta todavía mucho ver todo el potencial que trae un centro de lenguas, que no es solamente el curso de inglés per se. Detrás de esto hay cantidad de negocio que puede generar riqueza, puede generar empleo, puede generar lo que es innovación, creatividad, lo que veíamos en estos pelados en los colegios, que uno cree que de ahí no va a salir nada y salen unos potenciales increíbles que uno dice, ¿dónde estaban? Entonces sí, es mucho de que nos pensemos y nos repensemos, ¿cierto? De que esto sí, muy bien, como culturas, como lenguas, pero también esto tiene un papel muy importante dentro del factor económico. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en este seminario. Hay una diapositiva que yo quería compartirles para cerrar que me parece importante porque ahí confluye un segundo, tema. por favor, si nos pueden simplemente mostrar la diapositiva. Yo les quería compartir esta diapositiva sobre la red de ciudades creativas de la UNESCO. Esta red se creó en el 2004 para promover precisamente la cooperación, la integración entre ciudades. En este momento son 264 ciudades. Y particularmente quise poner ese fondo que es multiculturalidad, multilingüismo, circulación de saberes, inclusión y oportunidad, porque yo sí creo que un centro de lenguas debe pensar en unos mapas y en unos escenarios reales como este, porque sin duda si ustedes recorren ese mapa hay ciudades de todo el mundo, por lo tanto hay necesidades de la competencia comunicativa para generar riqueza, para generar oportunidad. Y contarles que en Colombia existen varias de estas ciudades creativas que tampoco las estamos aprovechando ni potencializando. Ya les decía que Medellín es ciudad creativa en el campo de la música, Bogotá también, Popayán y Buenaventura en el campo de la gastronomía, Cali y diseño en diseño de artes gráficas y Bucaramanga en el tema audiovisual. Entonces, aquí hay un escenario real que constituye realmente una política global que requiere competencias comunicativas y que es un escenario de oportunidad para el desarrollo económico y obviamente para el bienestar. Quería pues como compartirles esta imagen, me parecía importante. Excelente, excelente el cierre de saber que sí hay desafío y prospectiva. Muchísimas gracias entonces a todos que nos acompañaron.